Muy buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este taller online sobre recuperación de empresas que tenemos el día de hoy como parte de los contenidos diarios de AmCham. Yo soy Guillermo Malpica, soy el director ejecutivo de American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey. Me da mucho gusto que estén acompañándonos el día de hoy en este taller, y me da mucho más gusto también recibir a Jesús Pérez de Novament, a quien voy a presentar en un minuto, como se debe. Pero bueno, bienvenidos todos. Les voy a hacer algunos anuncios también de eventos próximos que tenemos. Mañana jueves tenemos un webinar en colaboración con el Atlantic Council de Washington, D.C. Es mañana a las 9 de la mañana. El título es un webinar en inglés y el título es Governing North America Trade During a Pandemic, Knowns and Unknowns for USMCA Implementation. Tendremos como keynote speaker a la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez. También el siguiente martes 30 de junio tendremos un panel sobre oportunidades de comercio en el estado de Illinois a las 10 de la mañana, y posteriormente a las 4 de la tarde un conversatorio de esta serie de conversatorios que estamos teniendo con presidentes municipales de la zona metropolitana de Monterrey. Tendremos en esta ocasión, el 30 a las 4 de la tarde, un conversatorio con el presidente municipal de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares. Si les interesa participar en alguno de estos webinars, por supuesto, se pueden registrar en la síntesis diaria que reciben por correo y también en la liga que les vamos a proporcionar en este taller. También les pido que si tienen preguntas al terminar la presentación de nuestro orador invitado el día de hoy, las pueden dirigir a todos los asistentes para que las podamos leer, o todos los panelistas, y hacérselas llegar a Jesús. Bueno, pues tengo el gusto de presentar a Jesús Pérez Altamirano, de Novament. Es empresario, conferencista y autor, apasionado de la cultura como impulsor de desarrollo. Jesús es ingeniero industrial y de sistemas y cuenta con un Master of Business Administration por el IPADE. En su carrera, a los 24 años, obtuvo el puesto de gerente en planeación estratégica en empresas como Gamesa, Alestra y Grupo Alfa, y a la edad de 33 años fue nombrado director general de una subsidiaria, logrando ser el más joven en la historia de Cemex en obtener el puesto, en donde participó en el diseño e implementación de nuevas metodologías. Ha ayudado al desarrollo estratégico de más de 300 empresas en los últimos 8 años en México y América Latina, apoyado por una metodología única llamada Código EDA. Jesús está convencido de que cuando personas y organizaciones encuentran el propósito de su existencia, pueden lograr cosas extraordinarias, y por ello fundó Novament, para ayudar a las empresas con ese objetivo y a las personas por medio de la Fundación Líderes con Valor. Jesús es autor del libro El Hubiera Si Existe. Jesús, bienvenido, un gusto tenerte, el micrófono es tuyo. Perfecto, no, hombre, muchas gracias, Memo. Un gusto saludarte de nuevo, rato sin vernos presencial, ya todo es virtual, pero aquí estamos bien contentos de estar con ustedes de nuevo y pues generando valor en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Que es lo que nos toca, tener el mayor valor a todos, y gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias por la invitación de nuevo, Memo. Encantado. Bueno, pues voy a arrancar. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Voy a compartir una pequeña presentación que preparé. Como bien dijo Memo, siéntanse con la libertad de hacer todas las preguntas que tengan. Yo las voy a ir leyendo aquí en el chat, y de todos modos al final siempre le dedico un tiempecito para contestar todas las preguntas que tengan. Entonces, pueden ir formulándolas. Como lo dice el título, es un taller, entonces sí les voy a pedir que todos tengan pluma y papel a la mano, o sea, un cuadernito, una pluma, porque yo les voy haciendo unas preguntas que les van a servir de introspección o para ideas que ustedes pueden implementar en sus negocios. Entonces, sí es bien importante que ustedes puedan ir tomando nota de cosas que vamos a ir compartiendo el día de hoy. De todos modos, nosotros vamos a compartir con mucho gusto parte de la presentación o la presentación para que la tengan por ahí, pero pues aquí es que vayan haciendo el ejercicio en paralelo. ¿Ok? Bueno, cuando alguien se tiene que recuperar, yo hago mucho el símil de una crisis, de una crisis como la que estamos viviendo, que es económica y de salud, pero podemos hacer la analogía también con el tema de salud, ¿no? Cuando uno
se quiere recuperar, se siente mal, pues tiene que ir con un experto, ¿no? Tienes que ir con un médico, un fisiólogo que te ayude, ¿no? Y en el tema de la recuperación, este taller es lo que busca, es darles esas herramientas para que ustedes, como si fueran al doctor, puedan ir dando esos pasos para que su negocio no nomás se recupere, sino salga fortalecido en medio de esta crisis que nos sorprendió a todos, que nos movió de nuestra zona de confort. Y cuando uno está en una situación de crisis, de problema, ¿sí? Lo que tiene que tener bien claro es un diagnóstico. Porque ahorita lo que ha sucedido es que a nuestros negocios muchas cosas externas las han impactado, y si no entendemos perfectamente todas las cosas que están impactando a nuestro negocio, pues es muy difícil que tú regreses a tu negocio, ¿sí? Y cambies cosas para este nuevo entorno. Ese es el fundamento de cultura que les voy a platicar el día de hoy. Las empresas no se mueren porque tengan mala gente, porque no tengan recursos, sino que simplemente no leen correctamente el mercado, o leen el mercado o los factores externos que le están pegando a su organización, pero no hacen nada internamente para cambiar. Y aquí yo lo que quiero darles es la lectura de lo que está pasando afuera y qué tienen que hacer en sus organizaciones para evolucionar y ir cambiando conforme la situación vaya cambiando. El webinar que tuve pues la fortuna de compartir con ustedes la vez pasada que estuve aquí con American Chambers, yo les platicaba de este tema, ¿no? Yo platicaba y abría con una frase que dijo Winston Churchill, que lo dijo el gobernador Cuomo en Nueva York, y dice, no estamos en el inicio del final, pero sí estamos al final del inicio. Y hace un mes más o menos que empezamos más o menos la reactivación económica, yo decía que ahí estamos en el medio tiempo y tenemos que entender algo, y eso es lo primero que quiero que todo el mundo entienda. Estamos en medio de dos crisis en una. Ahora sí, fue un 2 por 1. ¿Por qué? Porque veníamos llevando nuestro negocio de una manera. Entra el tema del confinamiento, de la cuarentena, de que nos encierran, y ese es un primer gran cambio, porque todos nos tuvimos que ir a nuestras casas, trabajar de nuestras casas y empezar a hacer muchas cosas con nuestros hijos en medio y viendo cómo seguíamos operando nuestros negocios, pero desde casa. Y ese fue un cambio trascendental. Y en medio de ese cambio sucedieron muchas cosas en el mundo, en nuestra empresa, etcétera. Y luego viene la reapertura y ese es un segundo cambio. Ese es el segundo tiempo del partido de fútbol para todos los que les gusta el fútbol, ¿sí? Y es otro segundo cambio. Platicando con muchos empresarios dicen, pues ya nos adaptamos al confinamiento. Esto nos duró 1, 2, 3 meses y ahora tenemos que regresar es un segundo cambio. Entonces, nunca en la historia nos había pasado sufrir por dos cambios, bueno, en la historia reciente, ¿va? No, si hablo de la Segunda Guerra Mundial, pues también les tocó la Segunda Guerra Mundial, la depresión, pero en nuestros momentos, un segundo cambio, que estamos en medio de ese segundo cambio. Bien interesante, yo platicaba ayer con varios empresarios y, oye, pues todo se hizo digital, pero ahora la gente está regresando a la realidad y ya estamos saturados de lo digital y como que lo tradicional se vuelve a reactivar. Entonces estamos en medio de un segundo cambio. Yo lo que les quiero decir es que están en el segundo tiempo, ¿sí? Y como yo lo digo, algunos en el medio tiempo íbamos perdiendo, otros iban empatados y unos iban ganando. Pero todavía el partido se puede ganar porque estamos en el segundo tiempo, en el segundo cambio. Entonces tú tienes que leer perfectamente qué está pasando en este segundo cambio para que tú prepares a tu organización y salga recuperado de este tema. ¿Ok? Y para eso yo les compartí en el webinar anterior y ahorita quiero hacer un pequeño resumen de qué estaba pasando en el mundo. Mucha gente escucho demasiadas quejas del gobierno actual, de la cuarta transformación. Algunos estarán de acuerdo, otros no estaremos de acuerdo, pero como dicen los gringos, it is what it is. Es lo que nos tocó. No podemos moverlo, no podemos quitarlo, pero sí podemos entender y podemos ver qué hacemos para adaptarnos y no adaptarnos para nosotros vivir con eso.
Pero lo que está pasando en México está pasando en el mundo. Ahorita estamos en el American Chamber y créanme, en Estados Unidos con Donald Trump la gente está sufriendo. ¿Y por qué no entendemos a Donald Trump? ¿Por qué no entendemos a López Obrador o a más de 15 presidentes populistas que hay en el mundo? Eso es lo que yo les quiero platicar. Lo que está pasando en México no solo es de México. Tenemos que entenderlo que en un mundo globalizado hay factores que nos están impactando a todos, ¿sí? Entonces, mucha gente, vi que el día de mañana, digo, no sé si mañana o en uno de estos días, les van a actualizar las perspectivas económicas. A mí como consultor, pues muchos clientes me dicen, oye, ¿qué ves hacia adelante? ¿Qué percibes hacia adelante? Pues esta es mi mejor percepción y les voy a dar un pronóstico que estoy seguro que les va a hacer mucho sentido. Creo que les voy a dar el mejor pronóstico que les pueden dar. Por cierto, todos los datos que yo les presento, también para ser muy claro, los discuto con maestros del IPADE para que sean lo más objetivo posible. Ahorita hay mucha información, sigue generándose demasiada información, sabemos que mucha información no es verdadera, entonces yo me he dado la tarea de platicar los temas que les platico el día de hoy con maestros del IPADE para tener una base mucho más objetiva de lo que les comparto. Entonces, este es el entorno. Para que entendamos qué está pasando en nuestros mercados y nuestros clientes, hay 5 cosas que nos están impactando desde afuera, ¿sí? Entonces, cuando me dicen, oye, ¿qué esperar en la economía? Yo he dado pláticas y lo di en American Chamber el año pasado y les ponía el pronóstico del crecimiento económico, pero nomás para que se den una idea cómo he estado en el tema del mundo, arrancamos con un pronóstico de casi un 4% el año. Luego, a mediados de febrero estaba en 3.5. Luego, a finales de febrero, principios de marzo, cuando sale todo lo de China, sí, dicen que el impacto solo va a ser 0.5, entonces bajan a 2.5 el crecimiento económico y a los 2 días se declara pandemia y hace 3 semanas estamos en un menos 1.5, ahorita estamos al 3, eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice Chuy Pérez, entonces ahorita estamos en un menos 3. Entonces me dicen, oye Chuy, ¿cuál es tu pronóstico más certero de la economía? Incertidumbre. No sabemos en qué va a quedar ese numerito. México, al día de hoy, más o menos ya como que dicen todos que va a quedar en el menos 8%, ¿sí? Entonces ustedes calcúlenle que pues su negocio, esta es una regla, la probabilidad de que decrezca un 8% es importante. Si tú pensabas crecer un 20%, pues si sales no raspado, ya fue un buen año, ¿sí? Depende de la industria, depende de muchas cosas, pero de nuevo, el numerito yo quiero que no sea lo que les preocupe. Hay que entender que hay atrás del menos 3 o del menos 8, ¿sí? Y voy a hablar del mundo. Lo que estamos viendo es que en medio de un año electoral en Estados Unidos le está metiendo millones y trillones de dólares a su economía, ¿sí? Entonces, como que eso va a ayudar, ¿sí? China ha sido un gran proveedor y sigue siendo una potencia que se ve que no está siendo tan impactada con todo este tema del coronavirus, ¿no? México, con todo el tema, que ahorita le voy a decir qué es lo que más está afectando la economía, con todo el tema populista, hay mucha incertidumbre, pero hay cosas que tenemos que entender que nos van a ayudar. Primero, el sistema bancario de México es uno de los más rentables del mundo, entonces eso le da mucha solidez a nuestro país, ¿sí? Vieron lo que pasó con el petróleo en los meses pasados, en estos meses, que bajó a cero y la economía de México no se fue al carajo como se fue en los 80s. Eso quiere decir que no dependemos tanto del petróleo. Y sí he platicado con muchos empresarios constructores, la construcción se está moviendo mucho en infraestructura. El gobierno meterle en la infraestructura, aunque sea en zonas medio rezagadas, eso nos ayuda. Sí, esos son los factores positivos. El gran problema de la economía en el mundo, no en México, hay 2 factores que hacen muy incierta la economía. Nosotros como consultor hemos tenido el privilegio de ayudar a muchas empresas en Monterrey y una de ellas es el dueño, es un economista que preside al G10, se llama Jesús Viejo, y platicando en algún momento con él, lo invitan cada 3 meses a Harvard a dar una plática, a Harvard cada 3 meses con muchos economistas de todo el mundo para prever o pensar qué va a pasar con la economía hacia adelante. Esto antes del coronavirus. Y me decía que no se podían poner de acuerdo. Y aquí les va.
hay dos factores que hacen que la economía sea muy incierta. El primero es el populismo y el segundo es la tecnología, ¿sí? ¿Por qué el populismo mete en tantos aprietos a ver qué va a pasar con la economía? Porque a diferencia del capitalismo y del socialismo, los populistas, los presidentes populistas no siguen una línea. Cada uno hace lo que cree o lo que quiere, ¿sí? Y eso, pues el capitalismo tiene reglas claras de qué tienes que hacer. El socialismo también, y todo el mundo la seguía. Entonces eso daba una pauta de certidumbre. El populismo no. Donald Trump hace algo, acá López Obrador hace algo, y entonces nadie podemos leer qué va a pasar con la economía, ¿sí? Entonces el populismo no es una doctrina que tenga fundamentos sólidos de cómo hacer temas económicos, temas sociales, temas de salud, ¿sí me explico? Sino que se les van ocurriendo cosas, todo a la luz de atender al pueblo. Populismo viene del popul y del pueblo. ¿Por qué el populismo se puso de moda en el mundo, no en México? Bien sencillo. Hay tres factores. Primero, la gran desigualdad, que es el segundo punto que le estoy poniendo ahí. El 1% de la población en el mundo tiene el 20% de la riqueza. En México, ¿qué porcentaje creen que es? ¿4? Pero 4 empresarios. 4 empresarios tienen el 10% de la riqueza de México. Bayeres, Salinas Pliego, Larrea y Carlos Slim. Esos 4 tienen el 10% de la riqueza en México. Y esto no nomás es de México. En Estados Unidos, 1 de cada 8 depende de subsidios al alimento. Y la semana pasada en Estados Unidos sacan cuánta gente se quedó sin chamba y son 41 millones que han aplicado para el seguro de desempleo. 41 millones son 2 DFs, para que más o menos lo dimensionen. Hagan de cuenta que toda la población del DF, 2 poblaciones del DF se quedaron sin chamba, para que vean el tema social que hay ahorita en el mundo. Y apenas sucede en Estados Unidos que hay una violencia, un tema contra una persona de color, y el tema social ahorita está dicen, está la piel muy, muy delgadita, apenas tocan y erupta la parte social. Fíjense, en México, para que la clase pobre llegue a ser clase media, tienen que pasar 11 generaciones. Y 11 generaciones es 30 años cada generación. Tienen que pasar más de 300 años para que México no haya pobres. Entonces, la gente pobre ve a los presidentes o a estos populistas como su Robin Hood. Esa persona que les va a quitar la desigualdad, va a quitar la violencia y lo más importante, la corrupción. La gente se cansó de los partidos políticos. En Monterrey gana el Bronco porque había un hartazgo hacia los partidos políticos. Hay una gráfica que me compartieron los maestros del IPADE, cómo se ve en el mundo, que la gente en el mundo dejaron de crecer en los partidos políticos. Entonces el populismo es la búsqueda de este Mesías, este Robin Hood, que va a hacer justicia por ellos, para aquellos que se han enriquecido ilícitamente, que los tienen bien inseguros y que cada vez se hacen más pobres. La base electoral de Donald Trump es la clase media que se está haciendo pobre. Entonces el populismo hace mucha incertidumbre. Ese es el factor más importante de incertidumbre en el mundo. Y el segundo es la tecnología. La tecnología, yo lo comparto, platiqué con gente de Google y por eso pongo manipulación 4.0. Ya estamos en el tema de que tienes un chip que lee tus emociones, entonces que esto es inteligencia artificial, que dependiendo de qué leíste, qué compraste, qué viste en una serie de Netflix, lee tu emoción y te va a empezar a mandar puras cosas de las que te gustan. ¿Qué es lo que hace ahorita la inteligencia artificial, el data mining, el machine learning, los nanobots, etcétera? Entonces, el tema de la tecnología venía siendo de que tú puedes hacer una casa, imprimir en una impresora de 3D una casa en 3 días, puedes hacer un corazón, lo que están haciendo las agencias de realidad virtual para que tú puedas escoger a través de un visor tu siguiente carro. La tecnología ya venía haciendo unos cambios drásticos. Para que se den una idea, Amazon registró en el primer trimestre del año 4 billones, en medio de la crisis, 4 billones de dólares de ganancias. ¿Y saben qué dijo Jeff Bezos que iba a hacer con toda esa lana? La iba a reinvertir en temas de innovación y de ser clientecéntricos, que ahorita les voy a platicar un poquito de eso.
Algo que ya venía sucediendo y que yo en la plática que di de American Chamber en noviembre les decía, es que la tecnología venía a pasos agigantados y muchos no queríamos entrarle a este tema. Entonces, fíjense cómo el tema del populismo y la tecnología generaron mucha incertidumbre, ¿sí? Y estaba en una licuadora de incertidumbre antes de la crisis y viene el coronavirus y el coronavirus simplemente es un catalizador, es algo que acelera, ¿sí? Lo que estaba pasando con el tema populista y con el tema tecnológico. Y nos encierra, entonces el tema tecnológico se hace más relevante, ¿sí? Y vemos cómo los populistas no saben cómo reaccionar y empiezan a tomar decisiones que nadie entendemos. Entonces la incertidumbre se hace muy grande. Esto lo doy en otra plática, ya les compartiré el video ahí a los de American Chamber, pero cuando me dicen, oye Chuy, tu mejor pronóstico del entorno, ya les dije cómo está el entorno, y yo la primera pregunta que les hago es, ¿cómo están parados en la parte tecnológica? ¿Qué tanto están entendiendo cómo el populismo está impactando tu negocio? ¿Sí me explico? El tema de desigualdad social, que es un tema importante, y ahora el tema de salud. Cuando yo veo todo esto, me digo, oye, pues yo qué tengo que esperar, cómo me preparo como empresa. Esta es mi primera recomendación. Tú tienes que prepararte para estar viviendo en una tormenta perfecta de incertidumbre y más incertidumbre. Yo les dije, en menos de 3 meses estamos teniendo 2 cambios radicales en nuestra forma de gestionarnos profesionalmente y de gestionar nuestras empresas. Platicando, una de las industrias más golpeadas al día de hoy es la de las escuelas, ¿sí? Todos los que somos papás, los mamás están sufriendo, las escuelas no saben qué hacer y yo me empecé a investigar qué iba a pasar con el tema de educación hacia adelante y mi hipótesis es que se van a poner de moda las microescuelas. ¿Por qué? Pues la probabilidad que los niños regresen en septiembre, y esto es un juego de probabilidades y es mi visión, también esto sí lo voy a decir bien claro, es que los niños no regresen. Las reglas que sacó la CEP es que con que un niño tenga coronavirus cierran la escuela. Pues la probabilidad de que uno de 200 niños tenga es como los equipos de fútbol. Son 22 jugadores y sale uno o salen dos de 22, pues la probabilidad de que un niño de 200 salga con coronavirus es bien alta. Entonces, mi hipótesis es que las microescuelas es lo que viene hacia adelante, pero bueno, nadie sabe, nadie es experto en media de esta crisis, pero platicando con alguien de Monterrey que tiene este concepto de microescuelas, decía que la habilidad más importante que tienen que aprender los niños se llama mentalidad flexible. Y la mentalidad flexible tiene que ver con la habilidad de aprender y desaprender. Yo le dije, los niños, dije, nosotros como empresarios necesitamos esa habilidad al día de hoy. Porque la fórmula que te dio resultados hasta ahorita está cambiando cada rato y la tienes que cambiar cada rato. Entonces tienes que aprender y desaprender. La primera pregunta que yo quiero que tú contestes ahí en tu libreta es, ¿estoy dispuesto a estar aprendiendo y desaprendiendo y cambiando en medio de tanta incertidumbre? Porque todo el mundo dice, tu mejor pronóstico es que la incertidumbre va a seguir, ¿eh? Mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cura, es bien complicado saber qué va a pasar para adelante. Entonces, tenemos que ser expertos en manejo de incertidumbre. Que dicho sea de paso, este manejo de incertidumbre ha sucedido por los últimos 20 años. ¿En qué industria creen? En el tema de tecnología. Si alguien ha sufrido cambios desde el Internet hasta los smartphones, los smart TVs y todo esto, ha sido la industria tecnológica. ¿Sí? Entonces, yo lo que les quiero compartir es que ustedes tienen que tomar una decisión de si solo observan lo que está pasando o, como les pongo ahí, se quedan viendo o hacen algo porque estamos en medio de la mayor transformación de la historia, ¿eh? Y mucha gente no se está dando cuenta qué tan rápido está cambiando el mundo, aunque estuvimos encerrados por un tiempo. Yo les puedo decir, he platicado, hemos dado consultoría gratuita a más de 100 empresas en estos últimos dos meses y he platicado con muchas empresas y digo, wow, qué capacidad de reinvención. Y nomás es moviéndole tantito y cambian las cosas. ¿Sí? Yo les ponía un ejemplo del chef que se queda sin chamba porque los restaurantes cierran, empieza a hacer pan artesanal bien rico en su casa, lo empieza a anunciar a sus conocidos, a su comunidad, y de repente no se da abasto para vender pan. Nació un empresario de la nada que le hace
que hace un pan tan rico que le hace competencia a la mejor pastelería de Monterrey. Y surgió. Están cambiando cosas en medio de esto que ni cuenta nos estamos dando. Y yo platiqué con muchos empresarios que dijeron, yo cierro mi reja y la vuelvo a abrir cuando se reabra esto. Le dije, qué peligroso, porque el mundo cambió en medio de todo esto. Y aquí está el meollo del cambio. Si tú no cambias tu forma de pensar, es bien difícil que cambie tu forma de actuar en tu organización. El concepto de cultura tiene que ver con las formas de pensar y actuar de tu organización. Y una organización no cambia a menos que el entorno la obligue a cambiar. Y aún conociendo el entorno, como ha sucedido con Televisa, como sucedió con Blockbuster, entiendes el entorno, la problemática es que tienes que regresar a tu organización y tienes que hacer que la gente cambie el chip. Eso se llama integrar internamente a tu organización. El problema es que estos cambios de entorno y esta adaptación o integración interna están sucediendo muy rápido. Y si tu organización no logra esto, la probabilidad de que tu negocio se muera es altísima. Esto ha sucedido por todo el tiempo, es un tema evolutivo. El tema es que ahora el cambio y la incertidumbre es rapidísima. Dicho de las culturas, fíjense cómo las culturas organizacionales han cambiado a través del tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los militares eran muy buenos, ¿sí? Dando orden, dando procesos, dándole estabilidad interna y eficiencia interna al negocio con muchos controles. Eso pasa después de la Segunda Guerra Mundial. El pequeño detalle con esa cultura es que normalmente al cliente externo se le olvida. Entonces, en los 80s, fíjense, pasan 40 años, de aquí a acá, pasaron 40 años y se pone de moda la cultura de mercado. La cultura de mercado es donde el cliente es bien importante, pero yo lo que quiero es conquistarlo, es venderle más, es estar cerca de él, ir por mercados. Es mucho de agresividad comercial y controlando a través de indicadores. Si tú tenías gente que no daba resultados, se iba. Una cultura muy agresiva, de crecimientos agresivos. Y dicen, oye, se nos pasó de tueste, nos llevamos a la gente entre las patas. Y en los 2000, fíjense, ahora son 20 años. En los 2000 se pone de moda la cultura clan, donde de nuevo es un enfoque interno, la gente es lo más importante, pero empieza a darle flexibilidad de crear, que se desarrolle, que aprenda, que crezca, y cuando la gente crece, los negocios crecen. Y esta cultura estuvo de moda 10 años, cuando en el 2010 arranca fuertísimo el tema de innovación. Yo les digo que ahora, yo decía, oye, pues, ¿qué cultura tienes? ¿Cuál requieres? A la luz de lo que estamos viviendo, sí o sí tu organización necesita una cultura de innovación, que tiene dos características: cliente céntrica y la flexibilidad de ser bien ágil para aprender y desaprender. Va de nuevo. Cliente céntrico, que es lo que voy a platicar el día de hoy con ustedes, y la agilidad de aprender, desaprender, de meter acciones, quitar acciones. Esas son las dos cosas que tiene que tener tu organización. Entonces, como les dije, esto es un taller. La primera pregunta o las primeras dos preguntas que quiero que contesten es, ¿qué cultura creen que tiene su organización al día de hoy? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué cambios tendrías que empezar a hacer en tu forma de pensar y de actuar para que tu organización empiece a moverse una cultura de innovación? Vamos a tomarnos un minutito para que lo anoten. Es bien importante que empiecen a anotar sus ideas. Adelante. Si me pueden levantar su manita ahí en el Zoom cuando vayan terminando para poder pasar a lo siguiente. Excelente. Muy bien. Entonces ya saben qué cultura tienen y ya empezaron a pensar en qué cambios tienen que hacer, porque créanme, empresa que no sea clientecéntrica y ágil, la probabilidad, porque este es un tema de probabilidad, no lo puedo asegurar, de que
le vaya no tan bien, es muy alta. Yo les platicaba en la plática pasada que di aquí con ustedes de la parábola de la vaca. La voy a repetir, les pido una disculpa a los que ya la han escuchado, pero hace un símil de lo que tenemos que hacer para adelante. Había un sabio y un discípulo llegan a un pueblo que se está muriendo de hambre. Y este pueblo se está muriendo de hambre porque todo mundo depende para comer de una vaca, que les da tantita mantequilla, tantita leche, tantito queso. ¿Sí? Y cuando van saliendo del pueblo, el discípulo le dice al sabio, oye, pues tú eres bien sabio, ¿por qué no ayudas a este pueblo? Dice, tiene razón, vamos a ayudarle. En la noche vas y matas la vaca. No, ¿cómo? Tú vas y matas la vaca. Ahí va el discípulo, les mata la vaca, salen corriendo y no regresan por 3 años. Y al regresar a los 3 años, el discípulo no quería entrar, le daba miedo, pero entra y se da cuenta que el pueblo está en abundancia. Dicen, oye, ¿qué pasó? Pues una noche la vaca amaneció muerta. Y todo el mundo nos apanicamos y uno fue con su compadre del pueblo vecino y pidió tantito grano, otro pidió gallinas, otro ovejas, nos trajimos todo eso aquí y empezamos a tener de todo. Yo les decía antes de la crisis que si estaban preparados para matar su vaca. Ahora tienes que matar tu vaca. Y muchos me dicen, entonces tengo que matar mi negocio. No. Tú eres bueno haciendo lo que haces. ¿Sí me explico? Tienes un producto y un servicio. Lo que tienes que matar es los cómo has hecho tu negocio hasta ahorita. Eso se llama cómo tú matas o bombardeas tu modelo de negocio. Y el día de hoy yo quiero compartirles eso. Nosotros hace un año sacamos una metodología que hemos venido implementando con muchas empresas para acelerarlas de manera exitosa, que tiene 5 pasos, pero para resumir estos 5 pasos en lo que quiero que hagamos el día de hoy con ustedes, el primer paso es que ustedes documenten perfectamente su vaca, su modelo de negocios actual, cómo hacen negocio al día de hoy, ¿sí? Ese es el paso número 1. ¿Cómo hago negocio el día de hoy? ¿Cuál es mi modelo de negocios? El segundo paso, que es el que viene aquí como el 3, es cómo apedreo mi vaca y le pongo nuevas cosas o genero un modelo de negocios innovador. Y esto, como los que saben, los que puedan saber de procesos, tienes cómo estaba, cómo quiero estar. El tercer paso es cuál es el plan de acción que tengo que hacer, cómo cambio mi manera de actuar y de pensar para moverme del modelo anterior o mi modelo actual al modelo nuevo. Así de sencillo es un tema de cambio. ¿Cómo estoy al día de hoy? Mi modelo de negocios. ¿Cómo lo bombardeo? Este paso es difícil porque tienes que golpear a la vaca, lo que te ha dado tu negocio al día de hoy, ¿sí? Para reforzarlo y luego un plan de acción para poco a poco ir moviéndolo. El día de hoy yo les voy a enseñar cómo mapear su modelo de negocios y cómo bombardear su modelo de negocios. El plan, pues ya lo tendrán que hacer ustedes, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo yo documento mi modelo de negocios? Este es un Canvas, algunos de ustedes deben de saber Canvas, pero yo soy bien pragmático. Ustedes tienen que contestar 4 preguntas para que tengan perfectamente documentado su modelo de negocio. Y el día de hoy les voy a ayudar a contestar 3 y la cuarta se las van a quedar ustedes, pero ahí les van y necesito que las anoten. Primero es, ¿a quién le genero valor? Esa es la primera pregunta que tú tienes que responder en una frase en una frase nada más. ¿A quién le genero valor? Segundo, ¿qué valor le genero? Esa es tu oferta de valor. También, en una frase tú tienes que decir, este es el valor que yo le genero. Tercer pregunta es, ¿cómo yo le estoy entregando ese valor? Y la última pregunta, que es la que les voy a dejar de tarea, ¿cuánto me deja de dinero la generación de este valor? ¿A quién le genero valor? ¿Qué valor le genero? ¿Cómo le entrego ese valor? ¿Y cuánto me toca a mí del valor que yo generé? Esas son las 4 preguntas que todo modelo de negocios, hay muchos modelos, hay muchas maneras de llevarlo, pero es ¿a quién, qué, cómo y cuánto? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Les parece? Primero, me dicen, oye, ¿a quién? Bueno, la primera cosa que tú tienes que saber para quién es, tienes que ver dónde hay un ganar-ganar, donde tu cliente es rentable y tú eres rentable. ¿Sí? Tu primer gran decisión es qué segmento debo atender y a quiénes debo de ignorar. También tú tienes que decir, a estos clientes no me conviene.
porque el tipo de relación que tengo con ellos es media tóxica, ¿sí? Mejor no los atiendo, porque no tengo canales de distribución para llegarles, ¿sí? Tengo que ver el tema de responsabilidad, pero lo más importante es que ellos estén dispuestos a pagar por el valor que tú les generas. Tú tienes que hacer un análisis de qué clientes ahorita están dispuestos a pagar por el valor que tú les generas. Imagínense nuestro caso como consultora, ¿sí? Si nosotros no estuviéramos generando valor tangible a nuestros clientes, ya nos hubiéramos muerto. Muchos negocios están muriéndose que dan servicios que son intangibles porque el cliente los corta rápidamente porque dicen, pues es que ahorita no me generan valor. Entonces, la primer gran decisión es tienes que saber a qué segmento tú le generas valor y está dispuesto a pagar por tu oferta. Fíjense, les voy a ir diciendo ejemplos que quiero que ustedes vayan documentando. Ustedes tienen que documentar el segmento. Fíjense, esto nos ha servido. Les voy a poner dos ejemplos de cómo ustedes pueden definir qué segmento son los más rentables. Estamos trabajando con una empresa de entregas locales que está llevando paquetes de consumidores, de estos microempresarios que están haciendo en las casas a otros consumidores, a otras casas, ¿sí? Y fue bien interesante. Dijimos, oye, pues ¿a quién tenemos que atender? Pues a esa mamá o a esa mamá que está apoyando a su esposo o a esa persona que se quedó sin chamba, ¿sí? Que está buscando mantener o mejorar su nivel de vida, ¿sí? Entonces, oye, esto es un segmento inexplorado, ¿sí? Un segmento insatisfecho, es el ejemplo que todo mundo pone, un segmento insatisfecho fue el de cómo nació Netflix. El cuate fue un cliente insatisfecho de que rentó una película, fue a regresarla días después y le cobraron un dineral de multas. Entonces se enojó tanto que dijo, yo tengo que hacer algo que sea diferente. En otro cliente que es un entrenador de triatlón, ¿sí? Pues ahorita no va a haber competencias para adelante. Entonces, oye, pues al no haber competencias, pues la gente deja de entrenar. Y luego nos dimos cuenta que hay los wannabes. Hay alguien que nunca ha corrido un maratón, nunca ha corrido un triatlón, pero que necesita al menos un año de preparación. A ellos sí los podemos atender el día de hoy, porque aunque este año no va a haber maratones, la probabilidad de que ya haya el siguiente año es muy alta. Bueno, entonces hay que atender otro segmento que está dispuesto al día de hoy de apostar para adelante, ¿sí? Entonces ustedes tienen que segmentar claramente a quién sí le pueden generar valor ahorita y segundo, ¿qué necesidad le atienden? Todos tienen necesidades funcionales, emocionales y sociales. Regreso al ejemplo de lo de las entregas. La necesidad que tienen estos microempresarios es que sus productos lleguen en tiempo y forma a su cliente. Emocionalmente, ¿qué necesitan? Es ese dinero extrita, ¿sí? Para que su familia salga adelante. Eso es su necesidad. Entonces, si no crece al número de clientes que pueden atender porque nomás estaba con sus grupos cercanos, ¿sí? Pues no puedes generar más ingreso. Entonces, hay que ayudarles en esa necesidad que puedan llegar a más clientes. Y su necesidad social es que le entrega, porque esto se mueve mucho por redes sociales o por grupos sociales, que no le vayan a quedar mal a su grupo de amigas o amigos de la escuela. Eso es como uno tiene que entender al cliente. Vamos a tomarnos 2 minutos, me levantan la minito. Quiero que en una frase pongan a quién le están generando valor, ¿sí? Si no pueden ponerlo, es que todavía tienen que trabajar mucho en entender a profundidad sus segmentos más prioritarios, más rentables y sobre todo el que está dispuesto a pagarte el servicio. Vamos a pensarle. 2 minutitos, por favor. Y cuando vayan terminando, me van alzando su mano. Minutito más, ya varios terminaron, nomás voy a darle un poquito más de tiempo a los que son más analíticos.
Muy bien. Ya que en una frase pueden poner a quién le generan valor, quiero que en otra frase digan, perdón, a quién le generan valor. Esto se los voy a mandar, perdón, se me peló ahorita. Estas son las preguntas que después con las que ustedes tienen que documentar a este que le generan valor. Ya saben cuál es su segmento, tienen que decir, oye, ¿quién es? ¿Con quién platica? ¿Qué le gusta? ¿A dónde va? ¿Qué le preocupa? ¿A quién escucha? ¿Qué dice? ¿Qué escucha? Hay una metodología de Design Thinking, que es la que les quiero compartir, y si nomás les puedo compartir el de nosotros, donde tú haces un perfil exacto de tu cliente ideal. Este es el de nosotros como consultora. Nosotros no atendemos, nosotros tenemos que llegar con el dueño, el director de la empresa que está buscando que su negocio crezca o que se aumente su patrimonio. Fíjense la frase que predomina en nuestros clientes ideal, en nuestro segmento ideal. No he encontrado la forma de mejorar esto, de hacer aquello, de llevar mi negocio a este nivel. Siempre está buscando el cómo mejorar su negocio. Esa es la frase que a nosotros nos identifica, pero a este segmento yo le tengo que entender perfectamente qué lo motiva, qué le preocupa. Siempre está analizando el entorno externo. Y bien importante entender con quién se mueve. Nosotros nos dimos cuenta que normalmente los dueños de empresa piden consejos a otros dueños de empresa. Son con los que mejor se llevan. Yo les voy a mandar esta tablita, se llama User Persona, para que ustedes le pongan nombre y apellido a su segmento ideal. Esta es una manera de que cualquier persona en tu empresa entienda y le ponga cara a la persona que estamos atendiendo y que tú puedas ir mejorando y entendiendo cada vez más a profundidad a quién le generas valor. ¿Ok? Segundo, ¿qué valor le generas? Vamos a qué valor. Estos son los diferentes tipos de valores que existen. Tú tienes que definir qué valor le estás generando. Voy a ir explicándoles cada uno. Un valor es cuando tú le generas algo que él no sabía que necesitaba. Los celulares son un ejemplo de algo que no necesitábamos, pero que nos cambiaron el mundo. ¿Sí? Netflix era algo que no necesitábamos, pero no sabíamos que lo necesitábamos. ¿Sí me explico? Cuando tú generas algo que se lo entregas al cliente y dices, oye, qué padre, esto me está sirviendo un chorro. ¿Sí? El cliente no sabía que lo necesitaba. Estas son las disrupciones más grandes que ha habido en el tema, sobre todo de tecnología. El segundo es, y por si estamos, todas las empresas que damos servicios, que damos consultoría, si no medimos cómo hicimos mejor a nuestro cliente, estamos frito. Esto es el tema para los gimnasios. Yo muchos gimnasios, a las escuelas, a todos los que demos servicios, ya no pueden ser que no midas el impacto que estás teniendo en tus clientes. Aún los coaches de triatlón, yo les digo, tú tienes que medir cómo estaba la persona antes y cómo está después. Tienes que tangibilizar cómo esa persona se hizo una mejor persona o cómo esa empresa se hizo mejor, ¿sí? Ese es el valor, que le mejoraste es el desempeño. La personalización, esto aplica mucho para cuando tú diseñas algo en específico, cuando alguien te pide una cocina, cuando alguien te pide un diseño de casa, es como tú le personalizas algo a un cliente. Es un trato personalizado, ¿sí? Uno de los más fáciles modelos de negocios para generar valor es estatus, ¿sí? Todo lo que son joyas, todo lo que es belleza, todo lo que tenga que ver con, aquí está sobre todo el segmento que les decía ahorita de los wannabes, ¿sí? Los que quieren, no, pues yo quiero tener esto y quiero tener esto. Entonces, lo de estatus es, tú tienes que saber, y no tiene nada de malo, muchos como que lo quieren medio esconder, no. Si tú le estás generando estatus a alguien, no pasa nada, pero tienes que entender que ahí tienes que vender un tema emocional, porque la gente quiere ser alguien o quiere ser algo. ¿Sí me explico? Entonces, un valor que tú le puedes generar es estatus. Hacer el trabajo y disminuye riesgos. Todo el tema, por decir, que hacen los outsourcing, o cuando viene una empresa de Estados Unidos o de otra plaza y dice, oye, pues yo necesito que alguien me lleve la administración, me lleve recursos humanos porque yo quiero disminuir los riesgos, pues aquí está, tienes que hacer el trabajo por alguien más, ¿sí? El tema del precio, sí, un modelo de negocio es un valor, es el precio, pero pues tú tienes que saber que ahí siempre estás compitiendo por dar el precio más bajo. Cuando tú le diseñas algo a alguien también, y la conveniencia
un ejemplo que yo pongo de un caso de éxito en conveniencia es acercarle tu producto a alguien, es el de Oxxo. A mí me tocó ver el caso FEMSA, se dio cuenta que la gente no viajaba más de 1 kilómetro para conseguir cheve fría. Entonces empezaron a decir dónde estaba la competencia. Dicen, pues si aquí pongo uno, agarro toda esta población que no viaja, ¿sí? Y empezó poniendo tiendas, no eran Oxxos, que lo que buscaba era acercar su producto al cliente y terminó convirtiéndose en Oxxo, ¿sí? Es que tú acercas el producto lo más posible al cliente final de tu producto. Ese es el valor que genera Oxxo y que te lo cobra muy bien. Muy bien. Siendo objetivo y realista, documenta qué valor le generas al día de hoy a tu cliente. ¿Sí? Vamos a tomarnos un minutito. Este está sencillo y si no ves un valor tangible, porque tiene que tangibilizarlo, tienes que empezar a pensar qué modificaciones le vas a hacer a tu modelo de negocio. ¿Ok? Piensen en el valor. Un minutito y me alzan la mano de nuevo cuando terminen. Muy bien. Pues ya tenemos a quién le generamos valor y qué valor le generamos. Tercera pregunta es cómo le entrego ese valor. Y en el cómo entrego ese valor, ustedes tienen que documentar todos los recursos con los que cuentan. Hagan una lista. Tengo todos estos recursos físicos, financieros y humanos. Y hago todas estas actividades. Pues tengo mi área comercial, tengo mi área esta y tengo todos estos procesos. Y también tengo alianzas, tengo cámaras, ponen todos los recursos con los que ustedes cuentan. ¿Sí? Tienen recursos, tienen sociedades y tienen actividades. ¿Sí? Yo les recomiendo aquí que hagan un listado extensivo de todos sus recursos, sus actividades y sus alianzas. Ya que tienen ese listado, tienen que pasarlo al tamiz o a una prueba de ácido que se llama la prueba Brio. La prueba Brio viene de hace años, pero ahorita en el tema de Design Thinking se ha puesto mucho de moda. Tú tienes que documentar, tienes que evaluar y tienes que analizar si realmente los recursos que tienes, las actividades que haces y las alianzas le generan o no le generan ese valor al cliente. Se van a sorprender de cosas que pueden estar haciendo en la organización que no están alineadas a ese cliente y a generar el valor que ustedes acaban de decir. No sé si me estoy explicando. La prueba Brio te dice, ¿le genera o no le genera valor al cliente? La R y la O, la prueba Brio, la R y la O es raro y es imitable. Y la O es qué tan maduro está mi organización. Pero fíjense, le genera valor. Si le genera valor y te lo pueden copiar muy fácilmente, tu modelo de operación es muy poco sólido. De nuevo, si no está alineado a generar el valor y en cualquier momento te lo pueden copiar, es algo que no deberías de tener, no deberías de estar haciendo. Este es el concepto de la cultura de innovación. También voy a ser bien claro. Todo está alineado al cliente. Entonces tú tienes que alinear toda tu operación al cliente y hacer un análisis de qué cosas tienes que eliminar o reducir en tu organización y qué cosas tienes que agregar o mejorar en tu organización alineado al cliente. Aquí es donde cambian muchos modelos de negocios, en el cómo. Entonces, fíjense, ya tenemos a quién, qué y cómo. Ya que analizan todo esto, finalmente, ahora sí, ¿cuánta lana me queda? Diría la película Show Me the Money. Este modelo, ¿qué ingresos me da y qué costos y gastos tengo? Yo he visto que muchas organizaciones al día de hoy, medianas y chicas, no saben ni siquiera cuánto les está quedando de su modelo de negocio. Entonces, ustedes tienen que tener claro cuánto les está quedando en su modelo de negocios. Si ustedes no pueden contestar claramente estas 4 preguntas, ¿sí? Dense el tiempo, por favor, de documentarlo, porque tienen que saber dónde están parados al día de hoy. Y ya que tienen eso, empezar a cambiarlo es bien, pero bien, es mucho más sencillo y es más rápido y es más ágil.
Porque si ven es siempre estarte cuestionando esas tres cosas, ¿sí? Nosotros lo hemos usado con muchos clientes, lo usamos en nosotros mismos. Les dije, oye, venimos en 2 cambios, pues nosotros ya estamos en el, ya implementamos el segundo cambio de la crisis, lo estamos implementando con muchos clientes, pero porque ya teníamos bien documentados los modelos de negocio. Primero tienes que saber dónde estás parado. ¿Para qué? Para después, ahora sí, que tú tienes tu vaca, que es tu modelo de negocios actual, vamos a apedrearla. Y apedrearla es bombardearlo con patrones de innovación. Eh, nos dimos cuenta que las 1000 empresas que más han crecido en los últimos 50 años no usaron más de 55 patrones de innovación diferentes. En otras palabras, no tienes que descubrir el hilo negro. Yo el día de hoy les quiero compartir algunos de los patrones que han usado y que creo que pueden, y que nosotros hemos usado con clientes y que creo que les pueden ayudar a sacar un nuevo modelo de negocios y que ustedes empiecen a entrar en un círculo virtuoso de siempre estar apedreando tu vaca para que vaya mejorando o bombardeando tu modelo de negocios para que vaya mejorando y mejorando. Fíjense, me voy a ir por industrias. La primera industria que quiero platicarles es la de tecnología. Ahí los iconos es Amazon, Airbnb, Dell y Apple. Y estos son los 4 patrones de innovación que han usado en su modelo de negocios. El primero, y que creo que es uno de los más relevantes, es tener la mayor cantidad de información del cliente para utilizar data mining, machine learning, inteligencia artificial. ¿Esto qué es? Que al cliente tú, en base a su información, cada vez le vas ofreciendo una oferta, un valor mucho más personalizado. Aquí está el tema de personalizar el valor al cliente. ¿Se acuerdan que había una oferta de valor que tenía que ver con personalización? Cuando tú tienes mucha información del cliente, tú puedes personalizar las ofertas que le haces. Ese es uno de las patrones de innovación que se están usando mucho más en cualquier industria. Ahorita lo van a ver. La digitalización, el ejemplo más claro de la digitalización son los celulares. Ahí podemos llevar nuestra agenda, nuestro mail, teléfono, televisión. La digitalización es que cosas que hacías manual, ahora las haces a través de un medio digital. Mercado de 2 lados, el ejemplo típico es Airbnb. Hay gente que tiene casas que puede rentar y hay gente que está dispuesta a rentar esas casas y le cobra a ambos. Entonces tiene 2 mercados que está atendiendo. Y un ejemplo que yo doy mucho, el de Apple, de las suscripciones. El mes pasado me clonaron mi tarjeta, yo estaba suscrito a Apple Music y siempre me empezó a mandar recordatorios, oye, pues te lo va a cancelar, pues me lo cumplió, me lo canceló y todas mis bibliotecas me las borró, entonces se llama lock-in. Si no pagas, te borro todo lo que tenías y es volver a empezar. Entonces te tiene candadeado, ¿sí? En el tema de manufactura, las 3 patrones más importantes es, si tú tienes algo que hace única la operación en una empresa, puedes cobrar licencias. SAP lo hace, todos los temas de los RPs que te ayudan en manufactura o que te ayudan en administración, tú licencias. Lo que les he platicado, por si las maquilas, lo que hacen mucho es en base a desempeño. Yo te doy este producto y te doy una solución única y al mejor precio. Tienes que dar una solución y un cobro basado en desempeño. Ese es otro patrón. Las consultoras, yo les digo sí o sí, si no empiezan a cobrar por desempeño, va a ser bien difícil que sigas cobrando por algo intangible o por solucionarle una bronca a alguien. En el tema de servicios, los ejemplos es Google, Facebook, Payback. Una vez más, uso de información, ya les platiqué, la digitalización y cómo Google, Facebook y YouTube no le cobran al usuario final, pero toda la publicidad son ingresos ocultos, ¿sí? Cómo tú generas ingresos al atender a un usuario final sin que le cobres al usuario final. Esta a mí me encanta. En el segmento de entretenimiento que ha hecho Nintendo, Netflix, Spotify, te pone cantidad de productos y servicios que no te los acabas. Para que termináramos de ver todas las películas de Netflix necesitaríamos varias vidas. Pero te pone tantas películas que ahí te tiene entretenido. Te cobra una suscripción y de nuevo no tienes ni que ir al cine, ni a un blockbuster, ni nada. Te digitalizó, te cobra una suscripción y te da masivamente producto. Esos son patrones. En el tema de retail me encanta.
hemos estado, aunque no lo crean, arrancamos 2 proyectos en la zona más afectada, que es la parte turística en Cozumel. Uno es un restaurante que se llama El Palmeras, que es uno de los más famosos de ahí, y otro es el Barco Pirata. Y bien interesante, porque hablando con los dos, lo que sucedía es que ellos ya tenían la venta hecha. ¿Por qué? Porque los operadores locales o los cruceros ya les llevaban la gente ahí, entonces ellos no tenían que vender nada. Entonces, lo primero que tuvimos que entender, ayudarles a hacer, es que tú tienes que llegarles directamente al cliente, porque no sabes ni quién es, ni de dónde viene, ni qué hace, ¿sí me explico? Y tienes que entender a quién le puedes vender directo. En el tema del restaurante, pues no puedes depender nomás de los cruceros. Tenemos que empezar a ver cómo tenemos más base de clientes y vender directamente. El e-commerce, por decir, para el tema del Barco Pirata, no tiene ni una página ni un e-commerce, pues este se hizo crítico. Y en medio de un tema populista, ¿sí? El atender la base de la pirámide es un patrón de innovación que también se está poniendo mucho de moda. ¿Qué es esto? Pues venderle a las clases más bajas, porque ahí hay apoyos, hay subsidios, y tienen menos rentabilidad, pero hay millones de gente que están en la clase baja de las sociedades, ¿no? Es algo que también en el mundo se ha puesto de moda, atender la base de la pirámide. En el tema de transporte, ¿sí? Y de venta de autos, nos hemos dado cuenta que la venta de lujo, vender la experiencia, son los patrones que se están poniendo de moda, ¿no? Si ven, no es descubrir el hilo negro, pero no sé en qué industria estén, ahorita ya voy a entrar a preguntas y respuestas, pero ustedes pueden agarrar estos patrones que espero que algunos de los que yo les mencioné les estén ayudando, pues, híjole, sí puedo hacer esto y puedo hacer aquello, porque no tienen que descubrir el hilo negro, ¿sí? Y voy cerrando para preguntas y respuestas, ¿sí? El principal enemigo que yo me he encontrado es decir que pues ya soy medio exitoso y pues voy a pasar la crisis. Eso puede hacer que tu negocio se muera. Entonces yo me voy a quedar con 3 grandes consejos y entro a preguntas y respuestas. El primero es, prepárate mentalmente para incertidumbre de aquí en adelante. Si no cambias tu forma de pensar y de actuar, estás frito. La cultura de innovación tiene 2 características: cliente céntrica y ágil. Tienes que estar mateando tu vaca constantemente. ¿Cómo haces esto? Siempre pregunta a quién le genero valor, qué valor, cómo y cuánto valor. Y finalmente, no descubras el uno negro. Busca patrones disruptivos en otras industrias, en otros países. Ahorita hay tanta información. Les digo, no hay más de 55 patrones. Ahorita yo les compartí como 15. Úsenlos, ¿sí? Y yo con esto termino. Espero les haya gustado. Ojalá tengan la habilidad para hacer este cambio, porque créanme, necesitan apoyo. Algo de lo que más he visto con empresarios es que al estar solos y agobiados, me ha pasado a mí, no tienes con qué rebotar ideas y traes 1000 cosas en la cabeza. Con gente tuya, con un externo, con un consultor, pueden ser nosotros, pueden ser los que sean, apóyense para que piensen, como decía mi abuela, para que se despabilen un poquito y vean las cosas y hagan de una manera diferente y empiecen a hacer andar esta maquinita. Ese es mi consejo. Nosotros como consultora, les comentaba, hemos ayudado más de 100 empresas de manera gratuita. Ahorita ahí en el chat les vamos a poner le estamos poniendo una liga para que pidan su consultoría totalmente gratis, sin costo, sin compromiso, para ayudarles a lo que con las preguntas que contestaron el día de hoy las puedan contestar. Es sin compromiso, es gratuita. Ahorita estamos para apoyar, para ayudar. Y si más adelante ustedes creen que los podemos ayudar con un proyecto de consultoría, bienvenidos. Si no, espero que de perdido con esta sesión que estamos regalando, los podamos ayudar un poco a que se recuperen y que no solo no pierdan, sino que crezcan y salgan fortalecidos de esta crisis. Pues yo con esto termino, espero les haya gustado y me quedo para preguntas y respuestas. Y si ahí podrías compartir la liga, te lo agradecería, Andrea, para que pidan su consultoría. Y ahora sí entro a preguntas. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, súper interesante y lleno de elementos para arrancar este ejercicio de reflexión interna que es necesario, ¿no? No puedes arrancar nada si no haces un buen diagnóstico, si no sabes en dónde estás parado y para dónde te quieres mover, ¿no?
Vamos a ver qué preguntas tiene el público. Tú puedes ver las del chat, ¿verdad? Tienes ahí Sí, a... aquí Claudia Sí. me está preguntando, está iniciando en un negocio en la industria de alimentos. Primero tienes que contestar esas preguntas, ¿eh? O sea, mi consejo es primero, tienes que tener bien claro a quién, qué y cómo le vas a generar valor, ¿sí? Esas son las primeras preguntas que tienes que contestar. Siempre tienes que ser cliente céntrico. Ese sería mi consejo, Claudia. Primero empieza con eso, con lo básico. ¿Alguien más tiene preguntas? Ahora andan muy... Ayer estuve con las mujeres empresarias de Monterrey y bastantes preguntitas. Entonces aquí estamos a la orden, lo que... Y si no, ahí está la liga, pidan, si quieren que lo hagamos más en privado, con mucho gusto, pidan ahí su sesión gratuita y podemos responderle todas las preguntas que sean. Tenemos mucha demanda, les digo, en los últimos 2 meses hemos dado 100 consultorías, pero pues aquí los atendemos con mucho gusto. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que sí, también si recibimos nosotros preguntas después de la gente que se anime más en corto, te las hacemos llegar y nos comprometemos, bueno, a que encuentren a Jesús, ¿no? En este solucionar dudas. Jesús, muchas gracias como siempre por tus aportaciones. Vamos a, sin duda, seguir en comunicación y pues viene lo mejor, ¿no? Viene este tiempo de reinventarnos y de arrancar después de este segundo cambio que tú mencionabas, ¿no? Cómo nos volvemos a insertar en esta realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? No me queda Correcto. más que agradecerte muchísimo tu participación. Agradecerles a todos ustedes también su presencia, su asistencia, sus comentarios. Siempre nos ayudan mucho. Al final, cuando se dan de baja de la sesión, les aparece una pequeña encuesta para saber un poco sus opiniones sobre lo que estamos haciendo. Nos sirve mucho. Por favor, tómense el minuto que toma contestarla. Y bueno, Chuy, no podemos dártelo en persona, pero te damos aquí en la Gracias. pantalla un reconocimiento por tu participación y por tu muy activa siempre disposición a trabajar con AmCham. De verdad, muchas gracias y pues todo el éxito en esto que viene. Gracias, Memo, y gracias a la AmCham, siempre bien contentos de apoyar en lo que se pueda. Y un abrazo a todos y de nuevo, la verdad, deseo que esta crisis no los lleve al mismo nivel que estaban, sino que realmente los lleven a un nuevo nivel a todos los socios de AmCham. Creo que si algo tenemos los mexicanos es que somos muy resilientes a las crisis y esta crisis nos tiene que llevar realmente a un nuevo nivel. Lo tenemos que ver como esa oportunidad y que nos pide aprender y desaprender, ir para el siguiente nivel. Bien agradecidos y aquí a la orden. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho y aquí estamos a la orden. Y de nuevo, pues pueden con mucho gusto pedir su consultoría. Aquí estamos. Abrazo. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y hasta el próximo webinar. Buenas tardes. Buenos días. Bye.